Voy a hablar acerca de la historia del cine mexicano. Bueno, sabemos que el cine mexicano primero se dio en el país de Francia y un poco después, aproximadamente como un año de que surgió este descubrimiento en España, se aproximó a México. La historia del cine comienza cuando los hermanos Lumière empiezan a frecuentar pues la historia del cine. Primero lo comenzaron como si fuera un invento que no iba a tener ningún futuro y que no iba a sobresalir ese proyecto. Muchas de las ocasiones en las que pensaban plantear el cinematógrafo pensaban que no iba a tener el éxito que ellos pues pensaban en ese entonces, porque pues era una época en la que el mundo estaba cerrado y no proyectaba este tipo de proyectos que se estaban frecuentando. Pero como sabemos, nuestro presidente en ese entonces era don Porfirio Díaz, quien era un acto seguidor de la corriente positivista, y era tanta esa pasión que tenía por afranciar la ciudad que cuando descubrió este nuevo invento que le plantearon y lo descubrió, fue como un paraíso para él, porque él lo quería tener en México, quería que México proyectara las primeras cintas del cinematógrafo, y fue así cuando los Bairé llegaron a México. En la droguería Plateros, en donde plantearon la sala roja, en la cual se proyectaron ahí las primeras cintas. Primero lo disfrutó el presidente don Porfirio con su gabinete junto con su familia, y vieron que era un gran éxito para proyectar en México, y bueno, los invitaron a participar al abrir el primer cine en México, y fue una corriente muy buena y positiva porque el público la adoptó y la quiso. Y bueno, estas personas que trajeron el cinematógrafo a México proyectaron aproximadamente unas 35 películas aquí en México, de las cuales se filmaron en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Estas dos personas dejaron México por ahí del 1897, un poco después de que se haya fundado, porque la historia del cine mexicano se fundó en el año de 1895, aproximadamente como un 16 de agosto. Durante esa temporada de agosto se dio el primer, pues digamos, apertura para el cine. Y estas cintas que se proyectaban era acerca de las vidas de los trabajadores, y también se proyectaba en ese entonces por primera vez se puede decir, que se proyectó documentales de la Revolución Mexicana. De ese entonces, pues sirvió de algo positivo para proyectar todo lo que se estaba viviendo. Cuando Gabriel Beirer y Fernando von Bernard abandonan México en el año de 1897 y le venden el cinematógrafo al empresario Agustín Aguirre, este personaje se convierte en el cineasta internacional en México, junto con otros hombres y otros socios, llevando así a las ciudades las cintas que se están proyectando en diferentes lugares. Guadalajara prefirieron las cintas de los hermanos Lumière, ya que les gustaba el tipo de documentales que hacían acerca de las vidas. Y estos hermanos tenían algo muy peculiar, porque lanzaron la carrera de don Porfirio Díaz, y va a parecer tonto, pero se considera en el mundo del cine mexicano a don Porfirio como el primer actor mexicano, ya que
se le vio en una de las cintas que los hermanos Lumière hicieron, paseando en el bosque de Chapultepec con su caballo. Y bueno, a él le encantaba todo eso que lo haga lucir, y lo sabemos. De igual manera, también los franceses lo tenían muy en cuenta, y cuando el cinematógrafo se vende, se altera como que una confusión se hay ahí, porque las cintas que se habían obtenido, que habían venido de Francia o de las que se habían grabado, pensaban que no las iban a seguir proyectando por el empresario Agustín, pero sí las proyectaron. Hubo un cierto tiempo que las proyectaron y ya después como que pasaron a historia. Un punto muy importante para el surgimiento del cine mexicano: se considera a los primeros cineastas que atravesaron en el mundo del cine, y en el año de 1892 se inició como realizador el ingeniero Salvador Toscano, quien era exhibidor de películas en Veracruz. Su labor de él en esta época fue conservar todo lo que había iniciado en el mundo del cine, y Toscano testimonió todo lo que había pasado sobre los diversos sucesos que se habían dado durante la Revolución Mexicana. Y bueno, esto fue el inicio de los primeros cineastas, y de igual manera podemos observar que los cineastas manejaron diferentes tipos de épocas. Como podemos observar también en esta época inicial, también surgieron Guillermo Becerril, los hermanos Stahl y los hermanos Alba, quienes tenían una gran influencia en el cine, pero no son tan comunes hoy en día. El más importante en esta saga de los primeros cineastas fue el cineasta Enrique Rosas, quien fue el último realizador en hacer este tipo de documentales y testimonios acerca de todo lo que se estaba aconteciendo en la Revolución Mexicana y durante el gobierno de don Porfirio Díaz. Pues Enrique Rosas tenía un estilo muy peculiar en hacer sus cintas, ya que sus cintas se trataban más allá de la vida de lo que venía haciendo el presidente en ese entonces. Pues durante su travesía como cineasta grabó varios documentales acerca de don Porfirio Díaz visitando Yucatán, teniendo sus fiestas presidenciales, y finalmente el primer largometraje mexicano que fue en ese entonces. Muchos autores difieren sobre la verdadera fecha en la que se dio la época de oro. Sin embargo, la mayoría considera que la época de oro abarcó en el año de 1939 a 1945. En estos casos, el cine mexicano abordó temas de los que no se habían abordado durante años atrás. De igual manera, se proyectaron obras literarias, comedias rancheras, películas policíacas, comediantes musicales, melodramas, formatos de parte del inventario cinematógrafo que en aquellos años no se había proyectado. Y bueno, fue una de las características que tenía esta época. Y durante esta época podemos observar a grandes actores, en los cuales tenemos a Rodolfo Acosta, Amalia Aguilar, Rosa Aguirre, Ernesto Alonso, Michelle Barbosa, Elsie Aguirre, Pedro Almendaris, Roberto Cañedo, Rosa Carmina, Roberto Cobo. De igual manera tenemos a Arturo Córdoba, Irema Dilián, Irma Dorantes, María Félix, Sara García, Emilia Gulú, Tito Gaizán, Emiliano Fernández, Columba Domínguez, Silvia Derbez, también Pedro Infante, Katy Jurado, entre muchos otros. En el caso de la época de oro, se llevó a México un parecido para poner fin a la luminosa época de oro. Durante los años de 1958 a 1970 fueron
trascendiendo y surgiendo grandes estrellas en las cuales se daba otro tipo de obras literarias y películas que se estaban proyectando en ese entonces. Durante la época de ocaso, después de terminar toda esta travesía que se había dado muy bien, el cine mexicano gozó de un prestigio muy grande que había alcanzado en muchísimos años. Sin embargo, el repunte del cine norteamericano que se estaba dando en ese entonces y la aparición de la televisión promovió una amenaza al cine mexicano. Y entre los años de 1946 a 1950 ocurrieron cosas muy importantes dentro del cine mexicano, en las cuales se consolidó la fama mundial hasta obtener premios en diversos tipos de premiaciones, lo cual convirtió al cine mexicano en algo fundamental para México y popular en el país. Una de las causas principales que se dio en el cine fue la llegada de la televisión, porque a la llegada de la televisión, las imágenes que se proyectaban en esa pantalla ovalada tenía una nitidez que, a pesar de que se proyectaban en blanco y negro, tenía una capacidad misma a la que tenía el cinematógrafo. Sin embargo, no solo hubo un desbalance en México, sino que también se vio ese desbalance a nivel mundial en el cine y se resintió de inmediato, buscando así las competencias de este nuevo medio. Esta competencia influyó directamente hacia toda la historia del cine, obligando a buscar otras alternativas de técnicas, así como de géneros, subgéneros y temas con el cine. También una de las causas fue el ocaso de la industria, que en el año de 1957 se vio una etapa muy fuerte cuando murió don Pedro Infante, quien fue uno de los pioneros de la época de oro. De igual manera, el cine estaba experimentando por diferentes circunstancias que se estaban atravesando en los 50, debido a que la falta de interés por las nuevas generaciones y los nuevos cineastas que se estaban enfrentando, atravesaron al cine a agotar la capacidad del enfrentamiento de las comedias, las rancheras, las melodramas y los filmes de las rumberas, entre otros, siendo así al cine uno de los acontecimientos que más bajos tuvo dentro de lo que se venía siendo un imperio del cine mexicano. El inicio de la crisis se llevó a cabo durante los años 50, en donde el cine se proclamó cansado y harto de todo lo que se estaba atravesando en ese entonces, pues hacían llamarlo por líos burocráticos y sindicales que se concentraban más en las nuevas épocas y posibilidades, y ya no les daba tiempo de avanzar a las generaciones antiguas. Es así que empiezan a surgir nuevos cineastas que empiezan a hacer conflicto y empiezan a llamar más la atención al cambio de los géneros que posteriormente se dieron en años anteriores. Y bueno, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematógrafa toma la decisión de implementar otros métodos y cerrar la casa de las filmaciones, y esto causa un conflicto muy grande porque muchas personas que eran en ese entonces los del momento pasaron a la historia. Y durante este cierre se llevó a cabo también el inicio del teatro y las artes, que surgieron a consecuencia del cine y la cancelación que se habían tenido en el estado de la crisis industrial. Al hacer el cine, tuvo un interés entre el gobierno mexicano de saber
evaluar este acontecimiento de industria. Y cuando se da en el gobierno de Adolfo López Mateo, adquiere una sala de operación teatral en la que se considera a las grandes estrellas de la cadena de oro para implementar nuevas alternativas debido al cierre que se tuvo. Las nuevas películas mexicanas hicieron que el cine volviera a formar parte de la actividad cultural de nuestro país. En general, el cine mexicano experimentó un feliz reencuentro con su público. La asistencia a las salas del cine se pudieron ver y observar un aumento considerado entre 1990 y 1995. La renta de estas mismas películas en video sobrepasó las expectativas a los distribuidores y es así como se implementó una nueva modernización en el cine.